La segunda mesa sobre la que articulamos esta jornada se titula Las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología, visión desde lo público y lo privado. Las preguntas implícitas en esta mesa tendrían que ver con el hecho de que en muchos sectores se ha cuestionado no solo la falta de apoyo a la investigación, sino también la validez, incluso en muchos casos la obsolescencia de muchas de las estructuras de investigación en las que hoy construimos ciencia, tecnología e innovación. No me refiero solo a las viejas áreas de conocimiento, sino también a instituciones de investigación que tienen un peso específico importante en nuestro país, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En él trabajan y de él también nos van a hablar dos de las invitadas. Y que también nos interesaría de muchas maneras observar qué tipo de lastres, de los muchos mecanismos de exclusión que podemos identificar en el sistema ciencia y tecnología, también los hay claramente en las instituciones que nos acogen, que a veces sentimos que nos arropan y a veces sentimos también que nos están dificultando trabajos. Por otro lado, resulta muy visible y valiosa la labor de asociaciones como la de Women Tech, que también tenemos representada en esta mesa, y otras que están haciendo un gran trabajo por incentivar la igualdad, denunciar e intervenir imaginarios sexistas, así como por promover campañas e iniciativas en ámbitos públicos y privados que rompan con las inercias que disuaden a las niñas, jóvenes y mujeres de comprometerse como productoras, investigadoras e ideólogas en ciencia y tecnología. Y comienzo abriendo esta mesa con dos citas o pequeñas anécdotas. Una es el hecho de que hablábamos hace un momentito de lo importante que son las palabras para identificar lo que está pasando en la sociedad en relación a las mujeres con la ciencia y la tecnología, y cómo cuando nos encontramos con una ingeniería en informática, por ejemplo, en los últimos años, cuando informática se llamaba licenciatura, en casos concretos como la Facultad de Ingeniería de Deusto, por ejemplo, que tenemos datos ya más concretos, tenemos más de un 60% de mujeres. Solamente el cambio de una palabra, de una denominación, licenciatura pasa a ser ingeniería, y al año siguiente nos encontramos con un 30 y poco por ciento de mujeres y al siguiente con algo más de un 15%. Una palabra que consigue este efecto es algo más que una palabra, es una palabra símbolo, es una palabra interruptor. Y esas palabras hablan de las expectativas que tienen las familias, los contextos y la sociedad en general en las mujeres. Por eso nos parecía muy interesante poner en conversación tanto personas que trabajan desde la institución, desde el Consejo, desde el CSIC, la universidad y desde asociaciones, con la misma iniciativa de romper estos imaginarios y de trabajar dentro y fuera del sistema ciencia y tecnología para mejorar esta situación. Comenzamos con la intervención de Flora de Pablo. Ella es profesora de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, coinventora de patentes y cofundadora de una spin-off, fundadora y primera presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y con un currículum muy brillante como el de todas las ponentes que podéis ver en profundidad en el dossier. Cuando quieras. Es un placer compartir mesa con estas mujeres tan importantes en sus ámbitos y tan motivadas por el tema que hoy nos ocupa, y agradezco la oportunidad de estar aquí. A mí me han pedido que hable de la perspectiva de género en investigación biomédica y, por tanto, pues tengo que centrar un poco el tema porque entiendo que hay quizá poca gente de biomedicina en la audiencia. Hay variada, ¿no? De la falta de investigación con la perspectiva adecuada, de la falta de información o de la inequidad en la asistencia, es obvio que pueden derivarse diferencias de salud entre mujeres y hombres. Y estos tres términos, además, están ligados. Es decir, que la falta de investigación con la perspectiva de género lleva a menor información, a falta de información, y esto, a su vez, conduce a la inequidad en la asistencia. Como no puedo abordar todos estos tres aspectos en profundidad, pues en realidad voy a dar unas pinceladas que interconectan estas cosas unas con otras, y también haré unas pinceladas de las políticas que se ocupan en el ámbito de la biomedicina de estos temas. También debemos recordar que la investigación biomédica mejora el diagnóstico y el pronóstico de las enfermedades y, por tanto, posibilita el desarrollo de nuevas terapias y, sobre todo, la seguridad en su aplicación, que en esto puede haber bastantes inequidades, como veremos con algún ejemplo.
En España ha habido bastante avance en las últimas 2 décadas en cuanto a la investigación biomédica, pero sin embargo la valoración de género es todavía incipiente. También ocurre esto en algunos otros países, aunque hay algunos países como Estados Unidos que llevan ya intentando aplicar la perspectiva de género desde hace varias décadas, como veremos en un resumen que haré más adelante. Es decir, que el sexo o género como una variable en la investigación biomédica y en el nivel de vida saludable, que esto va todavía más allá de lo que es la enfermedad, pues es algo indudable. Si nos hacemos esa pregunta, ¿es el sexo un determinante social de la salud? Pues es unánime la respuesta de que sí lo es. Las causas pueden ser extrínsecas e intrínsecas. Las intrínsecas generalmente las adscribimos al sexo. El sexo genético, el sexo cromosómico y el sexo que deriva de ello, que veremos luego que son pues, principalmente las hormonas. Y luego los otros factores que son externos generalmente, como los factores sociológicos, los incluimos en el género. Ambos contribuyen a las diferencias de salud entre mujeres y hombres. Por ejemplo, a problemas más frecuentes en mujeres. Hay un ejemplo 1 que es principalmente responsable del sexo, que son las enfermedades y riesgos sociales asociados a la reproducción, porque la naturaleza pues, ha establecido que las principales reproductoras seamos nosotras, por lo menos tenemos una parte con mucha más dedicación y con muchas más implicaciones. Y sin embargo, el ejemplo número 2 se puede atribuir más al género, que son las enfermedades y riesgos asociados a la violencia de género, obviamente, pero no solo a la de género, a toda la violencia en general. La violencia entre hombres también es importante. En conjunto podemos decir que se avanza, pero muy despacio, y que ha llevado décadas a admitir la necesidad de esta perspectiva tanto en la investigación biomédica como en la aplicación de la clínica. Me vais a permitir que en las 3 o 4 siguientes diapositivas haya un poco de mezcla de español e inglés, pero he querido traer algunos esquemas de una publicación muy reciente de una revista de cardiología europea que ha salido hace una semana y realmente no he tenido tiempo de redibujar los esquemas en castellano, pero bueno, son sencillos y espero que los podáis seguir. Aquí en esta diapositiva tenemos la interacción entre sexo y género en el ciclo vital de un ser humano. Las condiciones sociales, de nuevo hemos dicho que esto lo llamamos género, y los hechos biológicos, el sexo, afectan no solo al ser humano después del nacimiento, sino que afectan al embrión, al recién nacido y a la persona adulta, así como el desarrollo de las enfermedades, tanto en mujeres como en hombres. Arriba tenemos los aspectos... esto se ha deslocado. Los aspectos que incluyen el género, y entre ellos, por ejemplo, están los factores ambientales. Son muy sensibles desde el punto de vista de género y como típico podemos citar el tabaco. En el sexo, sin embargo, lo primero es que los cromosomas del embrión, que aquí está, no sé si puedo atreverme a apuntar, el embrión de 4 células, este ya tiene sexo porque ya los cromosomas están definidos, pero después el recién nacido, el adulto y el adulto enfermo, que es el paciente, todo este ha sufrido desde los primeros estadios del desarrollo la influencia de las hormonas sexuales y de la expresión de los genes que está ligado a esas hormonas sexuales. Bueno, pues es obvio que en todo esto hay una interacción constante desde mucho antes del nacimiento y que esto influye en nuestra forma de tener salud, de tener buena calidad de vida o mala y, por tanto, de tener enfermedad. Vamos a seguir en las próximas diapositivas el ejemplo del corazón, porque, como digo, pues hay una muy buena publicación reciente y porque además es quizá quien los pacientes y los médicos y médicas más se han sensibilizado de que esto hay que abordarlo de manera diferencial entre hombres y mujeres. Los corazones de hombres y mujeres no envejecen igual. Podrían ser más o menos parecidos en la etapa de salud, pero desde luego cuando hay envejecimiento y hay enfermedad ya son bastante distintos. Por ejemplo, lo que llamamos el remodelado cardíaco en mujeres y hombres, aquí tenemos representados círculos que son la sección del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el que hace la eyección de la sangre principalmente por todo el organismo. Y en mujeres, cuando hay varios tipos de patologías, en general la pared del ventrículo se engrosa, pero el corazón se dilata poco. Mientras que en los hombres, que está representado por los círculos azules, la pared del ventrículo se engrosa menos, pero el corazón se dilata mucho. Esto, que es como una bomba hemodinámica, pues podéis imaginaros que tiene una repercusión importante y, por tanto, las pruebas para medir la enfermedad del corazón en hombres y mujeres ya no pueden ser las mismas, no pueden estar basadas en las mismas categorías y en los mismos
valores normales. ¿Y por qué ocurre todo eso? Pues ocurre por los modificadores, como hemos dicho, el estado hormonal que depende del sexo, y por la expresión de los genes que a su vez dependen del sexo y del estado hormonal, pero a su vez está modificado por la edad. No es lo mismo el corazón de una mujer de 50 y 60 años enferma que el de un hombre, pero tampoco es el mismo que de esa mujer a los 70 o 80 años. Y también por las comorbilidades, que son otras patologías que pueden empezar mucho antes, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, todas esas cosas que en principio son enfermedades más o menos suaves y no directamente cardíacas, tienen un impacto muy importante sobre el corazón. En el año 2014, en Estados Unidos, la Sociedad Americana del Corazón, como digo, que ya estaban muy sensibilizados desde hace décadas, manifestó que había una evidencia abrumadora de infratratamiento e infradiagnóstico de las mujeres que ha supuesto una mortalidad más alta y un aumento de las complicaciones derivadas de la enfermedad cardíaca isquémica, la que depende del riego de las coronarias y que si no se cura lleva al infarto. Y ya había varios años, desde 2011, donde se había marcado que la población prioritaria para incluir en los ensayos clínicos debía ser las mujeres porque era donde había el déficit. En otras sociedades más próximas, la española de cardiología y la europea de cardiología, también en ese año hubo datos significativos. Por ejemplo, la española de cardiología manifestó que sobrevivir a un infarto dependía de dónde vives. Los vascos, andaluces y valencianos tienen un 50% más de posibilidades de morir que los del resto de España. No he conseguido saber si estudiaron la diferencia entre mujeres y hombres. Debo decir que por otros estudios sé que hasta 2004 eran más los hombres que morían de infarto que las mujeres en números absolutos. Pero del porcentaje de mujeres que tenían un infarto, la proporción que morían era mayor que en los hombres. Y esto lo ha relatado también la Sociedad Europea de Cardiología, diciendo que el infarto mata más a mujeres, como digo, proporcionalmente al número de ellas que tienen un infarto, y explicándolo porque en realidad son mayores en la edad a la que sufren los infartos, tienen más patologías asociadas que los hombres, les da en general en casa, porque hay todavía un porcentaje de mujeres que salen menos al mundo laboral y tardan en ser reanimadas, porque ni ellas mismas reconocen a veces los síntomas del infarto, o bien porque se diagnostican menos sus riesgos y, por tanto, en los seguimientos médicos que se hacen, pues no se hacen las pruebas adecuadas. Voy un poquito deprisa, pero me han pedido que de verdad sea firme y voy a intentar ajustarme a los 15 minutos. Es decir, que en conjunto lo que podemos decir es que los hombres se han convertido en general en la medicina en un patrón médico. Las pruebas que han servido para diagnosticarles y los medicamentos que se les aplican se han aplicado igualmente en mujeres o se están aplicando. Y estas han estado mucho menos incluidas en los ensayos clínicos, incluso cuando han sido ensayos preclínicos hechos con modelos animales, las hembras han sido menos estudiadas que los hombres, o sea que se llega ya incluso a los ensayos clínicos con un sesgo de información. Y aquí quiero dar otro ejemplo que también es del año pasado, de un periódico inglés, el Daily Mail, que decía: las mujeres se mueren de ataques cardíacos porque el test para diagnosticarlos no trabaja bien en ellas, sino trabaja mejor en los hombres. El estudio significó que en Gran Bretaña mueren 50.000 hombres y 32.000 mujeres al año de un ataque al corazón. Pero se decía que estaban discriminadas en el manejo de estas enfermedades porque el análisis más común, que es la medida de una proteína producida por el músculo cardíaco que se llama troponina, no da positivo en mujeres porque el test no es sensible a los bajos niveles femeninos que suben menos en el ataque de lo que lo hacen en los varones. Es decir, el test determina, este es el nivel más bajo que determina, si las mujeres están por debajo y cuando tienen un infarto llegan solo a este nivel, pues no se encuentran los niveles elevados que se encuentran en los varones. Esto se ha empezado a resolver porque fue un caso bastante impactante que se divulgó bastante y empiezan ahora a ser ya comunes en el diagnóstico los test ultrasensibles que detectan mejor los cambios de la troponina en las mujeres y por tanto se diagnostican más infartos. ¿Y qué pasa con el estadio último, con el trasplante de corazón? Bueno, pues las cifras son bastante llamativas también. La relación donante-receptor en trasplante cardíaco nos dice que hay menos mujeres que hombres que reciben un trasplante de corazón y las mujeres son más frecuentemente donantes que receptoras. Es decir, hasta el final estamos hasta nuestro corazoncito. Esto corresponde también a este estudio del European Heart Association de 2015 y, para resumirlo, este quesito morado y el quesito azul son todos los hombres que reciben un trasplante y estos dos quesitos, rojo y salmón, son todas las mujeres que reciben un trasplante. O sea, la diferencia de receptoras es brutal. Pero ver aquí las mujeres
que dan un corazón a los hombres. Es mayor el número de mujeres que dan un corazón a los hombres que actúan como donantes que los de las propias mujeres que reciben un trasplante. Esto tiene una lectura muy compleja, en parte es porque las mujeres en conjunto tienen un poquito menos de enfermedad cardíaca terminal que exige un trasplante, pero también porque se las diagnostica menos, se las refiere menos para la lista de trasplantes, etcétera, etcétera. Saliendo del tema del corazón, quiero abordar muy brevísimamente temas de salud y género que han sido de especial interés para la OMS durante la última década. Esto era un resumen que hizo Isabel Jordi, una española que trabaja en la OMS en Ginebra, y muchos de estos temas pues, son de sobra conocidos. Por ejemplo, el HIV-Sida, la estrategia de género es fundamental si se quiere frenar la epidemia en África. Esto sigue siendo verdad una década después. Las cataratas, si se tratasen en la misma proporción en mujeres y hombres a nivel mundial, la ceguera total se reduciría un 12%, porque se opera más tarde a las mujeres. En España también las listas de esperas de cataratas hacen esperar más a las mujeres que a los hombres, os lo creáis o no. La tuberculosis, mayor mortalidad en mujeres porque acuden más tarde a los servicios y hay mayores retrasos en el diagnóstico. Por fortuna, esta es una de las pocas cosas que se ha revertido ya a partir de 2013 y en principio hay una mortalidad parecida en este momento a nivel mundial. El alcoholismo, las mujeres beben más en el ámbito privado por el estigma que supone la borrachera, pero sus consecuencias, por tanto, son menos percibidas y las patologías que se derivan de ello, pues lo mismo. Y la violencia de género, la masiva mayor incidencia en la salud física y mental de la mujer, pues no tengo que enfatizarla para esta audiencia. Y fuera ya de las preocupaciones generales de la OMS para todo el mundo, en el mundo occidental, en lo que llamamos el primer mundo, hay cosas importantes que deberían abordarse quizá más en profundidad. Por ejemplo, las tecnologías de la reproducción humana, donde la donación de ovocitos es, para empezar, mucho menos placentera que la donación de esperma, la vitrificación de los ovocitos y una serie de técnicas que hay ahora que puede que estén fenomenalmente indicadas en algunos casos, pero tienen que estar bien vigiladas desde el punto de vista de no forzar el que se llegue a eso. La tiranía de la delgadez, que lleva a los trastornos de la alimentación y la del mantenimiento de la imagen, y el abuso de psicofármacos que tienen una farmacocinética, es decir, un metabolismo distinto de los psicofármacos y de todas las medicinas en general, entre hombres y mujeres y que no siempre está bien estudiado. Os doy un ejemplo del tema de los analgésicos, que es parecido al de los psicofármacos. Este es un estudio que se publicó en la Gaceta Sanitaria y que se ha hecho en la Universidad de Alicante y parece que los analgésicos son cosa de mujeres. ¿Por qué los médicos recetan más estos fármacos a las mujeres que a los hombres? También es verdad que las mujeres van más quejándose de dolor a las consultas primarias que los hombres. Pero vamos, por resumir los titulares, hay una desigualdad en la prescripción de analgésico en España porque en ciertas zonas las mujeres quedan rondando en atención primaria con un tratamiento analgésico, mientras que los hombres son derivados a especialistas. Esta tendencia, tal y como se refleja en este informe, afecta a la salud de las mujeres y aumenta el gasto sanitario por el alto consumo de fármacos. La directora del grupo de investigación que ha hecho este estudio de la Universidad de Alicante, María Teresa Ruiz Cantero, reconoce que las mujeres visitan más al médico con síntomas de dolor, pero este porcentaje no justifica la diferencia del 29% en la prescripción de estos fármacos. Así se dice en ese estudio que el 42% de las mujeres son tratadas con medicamentos analgésicos, un porcentaje muy superior al de los varones, donde solo el 25% son tratados con analgésicos. No me da tiempo a repasar todos los estudios internacionales que se han hecho y las políticas que se han dictado, pero sí creo que hay que rendir un homenaje a Bernardine Halley, que era una cardióloga precisamente, que durante los años 90 fue directora de los Institutos Nacionales de la Salud y que fue la que definió que la farmacocinética y la respuesta a distintos tipos de tratamiento es distinta en hombres y mujeres y obligó a que los ensayos clínicos financiados por dineros del NIH se tuvieran que hacer en ambos. Después se han hecho otras declaraciones por la OMS, nuevas políticas de NIH que ahora obliga también a que los estudios en animales e incluso en algunas líneas celulares sean entre los dos sexos. Y en el H2020, en el Horizonte 2020 europeo, pues ya se ha hablado aquí esta mañana de los ejes de la equidad que también afectan a la salud. El NIH, como así lo reflejó el New York Times el año pasado, pues incluso ha dado dinero extra para que se hagan estudios específicos de los cambios de abordaje de género en biomedicina. Y la directora asociada para los estudios de la mujer en NIH dice que lo que perseguimos es transformar cómo piensa la gente sobre la ciencia y, por tanto, transformar cómo se hace la ciencia. La percepción en España,
Pues, hombre, hay gente que ha hecho mucho por el tema. Por ejemplo, Carme Valls, que dirige el Centro de Análisis y Programas Sanitarios en Cataluña y que ha organizado jornadas, algunas de las cuales se recogen en publicaciones de aquí, del Instituto de la Mujer, pues habla mucho de este tema e incluso algunas veces relata anécdotas. Ella dice que la ausencia de investigación específica de la salud de la mujer hasta los años 90 la invisibilizó en España y que luego las farmacéuticas, y esto a nivel más general, descubrieron que podían vender hormonas a las mujeres y se descubrió la menopausia. Ella dice que cuando ni siquiera se había prestado atención a la menstruación. Yo no necesariamente estoy en contra de la terapia hormonal sustitutiva, eso lo digo también claro, yo soy endocrinóloga de formación, pero bueno, es verdad que Carme es muy antifarmacopea y en esto lo dice muy alto y muy claro. Hay algunos hombres que son sensibles al tema, como este catedrático de Salud Pública de Alicante, Carlos Álvarez Dardet, que dice el género y la clase social perjudican seriamente a la salud y ambos tipos de desigualdades se potencian cuando coinciden. O sea, no nos quepa la menor duda de que vivir en Madrid, en el barrio de Salamanca o vivir en Vallecas, cambia la perspectiva de género y cambia la salud. El otro día se publicó que las personas que viven en el barrio de Salamanca tienen una esperanza de vida 2 años mayor que en el barrio de Vallecas, y estamos hablando de Madrid. En España, ¿quién atiende estas políticas? Bueno, pues en los 32 años de vida del Instituto de la Mujer ha habido varios programas de salud que pretenden contribuir a la adopción de una perspectiva biopsicosocial de género y ahí pues eso está escrito. Desafortunadamente algunas cosas pues se han parado. Por ejemplo, está prácticamente inactivo desde 2011 el Observatorio de Salud de las Mujeres, que es el organismo de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, cuyo fin es promover la disminución de las desigualdades en salud por razón de género. Fue creado en 2005 y tuvo una magnífica directora en Concha Colomer, que desafortunadamente falleció de una leucemia muy brutalmente en una semana. El Instituto de la Mujer ha publicado cosas. Hablamos de salud, va sobre el lenguaje inclusivo de género en salud, y yo lo he manejado bastantes veces, y aunque sea salirme de mi tema un poco, debo decir que lo más importante que estas fechas podemos recordar es que todos tenemos que estar a intentar parar la violencia de género. Muchas gracias.